Buenas tardes, apreciados estudiantes. En esta unidad 2 estamos hablando de los métodos de valoración empresarial, es decir, cuáles son las herramientas que se utilizan en finanzas para hacer una correcta valoración de las empresas. Ya ustedes tienen en el aula un documento que es el que estamos viendo en pantalla y unos videos acerca de este tema. Lo que se busca en el documento y lo que pretendemos en la unidad es que ustedes conozcan los diferentes métodos de valoración, así como sus ventajas y desventajas y cuáles son los más recomendados para nuestras economías. El documento arranca describiendo algunos métodos basados en el patrimonio o en la situación patrimonial. Por ejemplo, acá nos encontramos con el método del valor contable, el valor contable ajustado, el valor substancial y el valor de liquidación. Estos métodos, digamos que nos brindan una buena aproximación inicial para conocer la situación de una empresa y por ende tener cierta idea de su valor. Sin embargo, tienen la gran desventaja de que son métodos estáticos, es decir, recogen la foto que nos muestra el balance general y nos muestra únicamente el estado de una empresa en un momento dado del tiempo. Entonces, acá está omitiendo los flujos, posibles flujos futuros para la empresa, las diferentes externalidades, por ejemplo, el crecimiento económico o la proyección de las ventas. Entonces, digamos que no es el método más recomendable. Es una aproximación importante, ustedes dan que conocer el estado de resultados o el balance general de una empresa me da una idea de su posición. Sin embargo, a la hora de valorarla hay muchos otros aspectos que no se incluyen en estos balances y que son importantísimos para conocer su verdadero valor. De ahí pasamos a métodos basados más en estados de resultados, por ejemplo en múltiplos de ventas, que básicamente buscan darle un valor a la empresa a partir de la multiplicador, puede ser un multiplicador de las ventas, de la capitalización de las acciones, del valor de la empresa y está muy relacionado con el crecimiento. Sin embargo, estos métodos son aconsejables básicamente para economías muy estables, donde se pueden hacer comparaciones a largo plazo entre las ventas de una empresa, sus beneficios, es decir, el precio dividido la rentabilidad de la acción, ¿cierto? El precio de una acción dividido su beneficio. Entonces yo puedo establecer comparaciones entre industrias similares, pero en economías quizás muy inestables o en sectores económicos que apenas están desarrollándose, por ejemplo las nuevas tecnologías, es difícil hacer una aproximación de este tipo, ¿cierto? Simplemente tomar un múltiplo del EBITDA, que ustedes saben que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, el resultado de una empresa, por ejemplo, para el 2016 puede ser muy distinto al del 2017 y totalmente distinto al de 2018 en sectores inestables o en economías inestables en general. Entonces, también tiene esta desventaja. Otro de los métodos más usados es el goodwill o digamos el buen nombre de la empresa. Son como esa serie de activos intangibles que tiene una empresa, digamos de unos valores que la empresa tiene y que no se pueden contabilizar. Por ejemplo, una marca, ¿cierto? El posicionamiento de una marca, el crecimiento de la economía en la que se encuentra, las posibilidades derivadas de inversión en nuevos proyectos. Por ejemplo, un sitio turístico ubicado en Santa Fe de Antioquia o en Melgar, ¿cierto? Y como la construcción de una carretera, por ejemplo, que pase cerca a este hotel, a este sitio, va a valorar la empresa, ¿cierto? Va a incrementar sus flujos a futuro, su base de clientes. Todo eso se conoce como el goodwill. Y también, si ustedes revisan, llevarlo a la situación patrimonial, a la contabilidad de la empresa es muy difícil. Entonces, estos métodos son un poco más subjetivos, dependen de análisis un poco subjetivos, porque no tenemos valores claros, pero nos dan una aproximación a ese valor de mercado de una empresa. Tenemos ya básicamente dentro de los métodos, el más utilizado es el de descuento de flujos.
Es decir, una empresa básicamente, ¿por qué vale? Porque me da la oportunidad a mí como inversionista de obtener flujos futuros. Si yo compro acciones de una empresa, yo lo que estoy comprando en realidad son los dividendos que esa empresa me va a dar en un futuro. Por eso apuesto yo por comprar acciones de esta compañía en particular. Entonces, en realidad, ¿qué es una empresa? Más allá de los activos, de los pasivos que tenga en la actualidad, de su valor en libros o de los beneficios que generó en el pasado, del crecimiento de las ventas, básicamente se invierte en una empresa con el objetivo de obtener flujos futuros. Entonces, de ahí el descuento de flujos es lo que me da en una perspectiva aproximada para darle un valor a una empresa. Es a través de los flujos futuros traídos a valor presente lo que me va a decir cuánto puede valer una empresa hoy. Dentro del documento se explican bien las fórmulas. Básicamente, el valor de una empresa depende primero de los flujos futuros que se esperan, por ejemplo, en dividendos para las acciones o en ingresos. También depende de algo de un concepto importante que es la rentabilidad requerida. La rentabilidad requerida es la que un accionista le va a pedir digamos, el beneficio mínimo que un accionista va a pedir a una acción por comprar un activo. Entonces, si estamos, por ejemplo, invirtiendo en economías de alto riesgo, en economías muy volátiles o sectores económicos muy volátiles, seguramente la rentabilidad requerida será mayor y eso afectará negativamente el valor presente de una empresa. ¿Por qué? Porque yo para comprar una acción hoy de esta empresa voy a exigirle una rentabilidad futura más alta y eso afectará negativamente su valor. En la fórmula que ustedes van a encontrar se explica con detalle, pero el concepto es este. Entonces depende mucho también de los dividendos que se perciban a futuro. Es algo también subjetivo, ¿cierto? Es muy difícil saber los dividendos a futuro. Sin embargo, se pueden hacer aproximaciones por la industria en la que se encuentra la empresa, por el crecimiento de la economía, por las perspectivas a futuro, también unos flujos de capital. Entonces, este digamos que es el método más utilizado en la actualidad. También hay otros que tienen que ver con la creación de valor. Entonces, el EVA o el valor económico agregado, que tiene que ver con la diferencia entre la utilidad que me genera un activo y los costos que yo tengo que asumir para comprar ese activo, ¿cierto? Puede ser endeudándome o el costo de oportunidad, es decir, lo que yo dejo de ganar por invertir en X activo y no en Y, ¿cierto? Eso es un costo de oportunidad. También está muy asociado con el beneficio económico. Hay otros métodos que no se desarrollan en el texto, pero que tienen que ver, por ejemplo, con opciones distintas de invertir, con ampliar el proyecto, con aplazar inversiones, con usos alternativos del dinero. Entonces, el documento nos muestra de manera muy clara cada uno de los métodos. La idea es que ustedes lo lean con detalle, analicen los ejemplos que se muestran. También recuerden que tenemos un foro donde la pregunta tiene que ver cuál de todos estos métodos consideran ustedes que es el más completo. Pueden entonces apoyarse en el video que también se encuentra en el aula, en esta tabla, en el desarrollo de cada uno de los métodos para que ustedes lleguen a una conclusión. Ya acá en este video pues les he dado algunas pistas, ¿cierto? Quizás la situación patrimonial no es el más apto porque no recoge la valoración de mercado de una empresa, no incluye el goodwill, es decir, la buena imagen de la empresa en el exterior, no analiza los flujos futuros ni el valor agregado. Entonces ustedes a partir de la lectura ya van a ir haciéndose una idea cuál puede ser el método de valoración más indicado para una empresa. El documento es escrito por un académico uruguayo, es decir, que él está permanentemente relacionando los métodos con la situación económica de nuestro continente y por ejemplo él habla de que quizás el estado de resultados es un buen método, pero para economías como las nuestras donde todavía el sistema financiero no es muy maduro y presentamos en algunos años ciertas volatilidades macroeconómicas, puede que no sea el más apropiado. Lo que él menciona ahí para Argentina y para Uruguay, digamos que aplica para Colombia, ¿cierto? Entonces, léanlo con detenimiento, cualquier inquietud, entonces me pueden hacer la pregunta. En la próxima semana les estaré subiendo algunos ejercicios relacionados con los cálculos de valor
que se emplean en cada uno de los métodos. Entonces estén muy pendientes al aula. El sábado, es decir, el día de hoy, en la hora de la tarde, tenemos el segundo encuentro sincrónico. Espero que alguien se pueda conectar. Si no lo pueden hacer, entonces a través del foro de consultas pueden plantear las dudas que tengan para que desarrollen la segunda actividad, la segunda y tercera actividad y también para el segundo examen parcial, que es de la unidad 2. Entonces va a estar enteramente relacionado con los métodos de valoración para que lo tengan muy presente. Entonces les agradezco mucho su atención y estamos en contacto.